dos clases hoy y queda solamente tumor del sistema nervioso central para la próxima, porque ese es largo, tiene 100 slides. Y entonces vamos a dejar para la próxima. Entonces hoy vamos a dar tumores renales y sistema nervioso periférico, que periférico es cortito. Entonces les doy continuado y así después ya se liberan y yo reviso el examen con las personas que rindieron, que recuperaron. Francieli, no sé, las Meñas si ya vinieron, para poder revisar su examen y ver cómo quedaron sus promedios. Bueno, tumores renales, en este capítulo tenemos que manejar que existen numerosos tipos de neoplasias renales. Nosotros vamos a estudiar los más frecuentes, pero si a ustedes les gusta lo que es el mundo del nefro, quieren ser nefrólogos, fíjense que existen neoplasias que se originan desde lo que es el epitelio, como el de células claras, el núcleo ocular, el papilar, tenemos el mucinoso, el oncocitoma, los metanéfricos como el adenoma, el adenofibroma y el tumor del estroma metanéfrico, los nefroplásticos, tenemos también neoplasias como son mesenquimales, rabdomiosarcomas, sarcomas, ¿verdad? Así como también neuroendocrinos y metastáticos. Nosotros no vamos a dar toda esta clasificación inmensa de neoplasias renales, vamos a estudiar los más frecuentes, aquellos que deben de manejar como futuros médicos, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a empezar con los tumores malignos. En el sistema renal, el tumor más frecuente son los adenocarcinomas nuevamente, o sea, hacen una diferenciación glandular, solo que existen varios tipos de clasificaciones. 3% de todos los cánceres en Estados Unidos pertenecen a esta categoría, 85% de los cánceres renales de los adultos y existen 30.000 casos nuevos diagnosticados. 12.000 muertes por la enfermedad y si hablamos de frecuencia es paciente añoso, 60-70 años es la media de los pacientes afectados con neoplasias renales. Si hablamos de estadística, también se vio que en el sexo masculino es 2-1 con respecto al femenino. Y si hablamos de etiología, existen varias, ¿verdad? Desde el tabaco, como un factor de riesgo crucial para la neoplasia, ¿verdad? Otros como la obesidad, la exposición a estrógenos, así como también aquellas personas que trabajan con asbestos o con derivados del petróleo, o sea, se puede considerar que también es una patología ocupacional. El día de mañana, cuando ustedes hagan la historia clínica, en una parte de la historia clínica menciona ocupación. Esa ocupación no es para rellenar el dato, sino que justamente existen patologías denominadas ocupacionales, ¿verdad? Ya sean neoplásicas o inflamatorias. Y también existen pacientes prototipos, aquellos pacientes con insuficiencia renal o diálisis para ciertas neoplasias renales. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos desde lo que es el dolor postovertebral, una masa palpable, la hematuria, que puede ser tanto macro como microscópica, ¿verdad? Donde en un hemograma se puede detectar, en un examen de orina, se puede detectar la hematuria, así como también el propio paciente se puede percatar que la orina tiene sangre. Síntomas constitucionales como pérdida de peso, fiebre, fatiga, cansancio, malestar, que no tiene una causa específica, ¿verdad? Puede que sea uno de los primeros síntomas que manifieste el paciente también. Y él hace metástasis a 3 órganos más frecuentemente, siendo el pulmón el más frecuente, 50%, huesos 33% y ganglios regionales. Otros órganos donde también hace metástasis es el hígado, suprarrenal y cerebro. La tasa de supervivencia a los 5 años se vio que es buena, es del 70% si es que no hay invasión del ilio renal, específicamente de la vena renal. Si esto hay invasión de la vena renal o del tejido adiposo perirrenal o perinéfrico, esa sobrevida cae al 15 años. O sea, es similar a lo que sería un carcinoma gástrico difuso, ¿verdad? Con células en anillo de sello. Si es que hay invasión del ilio, de la vena específicamente. ¿Por qué consulta el paciente? Él conoce
especialista de medicina interna, ¿verdad? El famoso clínico que le llama, ¿verdad? Realmente es el especialista de medicina interna, por eso se le llama tumor del internista. Porque hace mucha sintomatología clínica que sí o sí terminan derivándolo con un especialista de medicina interna. Entonces, él puede producir hormonas de manera anormal y, por ejemplo, debutar como una policitemia, hacer lo que es un síndrome de Cushing. La policitemia significa que los glóbulos rojos están muy aumentados comparando con las cifras normales para el laboratorio. Sabemos que cada laboratorio tiene una cifra que maneja, ¿verdad? No es una cifra mundial que se maneja. Entonces, si se compara, es una cifra muy elevada, ¿verdad? Una cifra que llama la atención al médico tratante. Hipercalcemia, hipertensión, puede hacer feminización o masculinización porque, como es una neoplasia que produce síndrome paraneoplásico, el síndrome paraneoplásico, como definíamos, significaba síntomas alejados del tumor. Entonces, él se manifiesta como una sintomatología clínica bien variada que terminan derivándolo por un especialista en medicina interna. De ahí su nombre, tumor del internista. Si hablamos de ubicación, frecuentemente están ubicados en la corteza. Ellos pueden expandir la pelvis renal, así como también puede observarse en forma de múltiples nódulos que están distribuidos a lo largo y ancho del órgano. Y el color es un color amarillo dorado que tiene como una pseudocápsula que le envuelve. Si nosotros hablamos del tamaño del riñón normal, ¿se acuerdan cuánto medía de largo el riñón? Unos 12 centímetros, más o menos de largo. Y aquí nos está hablando de que este es un riñón que mide 27 centímetros. Y que prácticamente todo esto se le catalogó como un carcinoma de tipo papilar. O sea, un tumor que reemplaza el órgano y no solo reemplaza, sino que expande al órgano en cuanto al tamaño. Este es el aspecto clásico de los tumores renales. Él tiene un aspecto que le llaman multicolor. Macroscópicamente heterogéneo. Tanto es así que si yo les pregunto qué color están observando, van a decirme hay áreas amarillas, pero veo también áreas amarronadas, áreas blanquecinas, áreas que tienen un color más mostaza. ¿Verdad? Es un patrón heterogéneo en cuanto a la macroscopía, sobre todo del tumor más frecuente del riñón, que se llama carcinoma de células claras, que ustedes estuvieron viendo en el laboratorio. Entonces aquí podemos ver que el patrón que presenta puede ser un patrón multicolor, así como puede haber más de un tumor, ¿verdad? Como vemos en este caso. En este otro caso vemos que está ocupando prácticamente todo el polo superior. Y aquí vemos una masa como bien delimitada. El acúmulo de glucógeno y grasa en esta neoplasia es lo que le da ese aspecto, sobre todo, más bien de un citoplasma claro celular. Y la mayoría de las neoplasias tienen mucha hemorragia o tienen una muy buena vascularización. Tanto es así que se hizo un score que se llama de Fuhrman, donde se mide el tamaño de los núcleos comparado con los eritrocitos para poder gradar a la neoplasia. En el laboratorio ustedes no vieron eso porque simplemente nosotros colocamos carcinoma de células claras. No hicimos la gradación, pero sí para el examen deben de saber la gradación, que ya les voy a hablar en un ratito. Bueno, entonces aquí básicamente este sería un parénquima renal completamente reemplazado, o sea, no aparece el riñón, no vemos nada que nos recuerda al riñón. Vemos que hay células hipercromáticas y se ve que hay hemorragia. El score de Fuhrman es un score utilizado específicamente para el carcinoma de células claras y para el carcinoma papilar. O sea, esas dos neoplasias más frecuentes son las que se usan ese score para poder gradar. Y aquí lo gradamos del grado 1 al grado 4, donde el grado 1 nos habla de que el tamaño del núcleo es de 10 micrómetros. Pero ¿cómo sabemos que mide 10 micrómetros? Y aquí lo comparamos como un hematino. Es decir, el núcleo va a tener el tamaño de un hematino. El contorno nuclear va a ser regular. ¿Qué quiere
mayor, si comparamos con el eritrocito, es equivalente a 2 eritrocitos. Y aquí también el contorno del núcleo ya es irregular, ya no es bien delimitado. Y en este caso el nucleolo ya va a ser visible con el objetivo de 40. Ahí dice 400, pero en realidad es 40 por. En el grado 3 va a medir 20 micrómetros y esto ya lo comparamos con 3 hematinos. O sea, el núcleo ya va a ser mayor, va a ser completamente irregular y en este caso ya el núcleo lo vamos a poder verlo con el objetivo de 10 por. Y en el grado 4, que sabemos que es el de peor pronóstico, el grado más alto, en este caso ya mide más de 20 micrómetros, es decir, es un núcleo completamente irregular, polilobulado. También aquí, como dice, su contorno es grotesco, es lobulado y el nucleolo ya es visible fácilmente con el objetivo de 4. O sea, con nuestro primer objetivo ya vamos a poder identificar. Otra clasificación usada es la OMS-ISUP, que es de la sociedad de todo lo que es tracto renal, ¿no? En este caso, la OMS-ISUP utiliza también para el de células claras y para el papilar. Y también lo graba en grado 1 al grado 4, pero hace una clasificación más sencilla. Utiliza el nucleolo. Por ejemplo, en el grado 1 nos dice que el nucleolo es poco visible o ausente mirando con el objetivo de 40. O sea, se puede ver o no verse, ¿verdad? En el grado 2 ya el nucleolo es prominente mirando con el objetivo de 40. Y en el grado 3 el nucleolo ya es prominente mirando con el objetivo de 3. Y en el grado 4 ya es un pleomorfismo extremo, donde las células son gigantes, son multinucleadas, o sea, ya se puede ver con un objetivo de 4, con el menor. La transformación de cualquiera de las neoplasias a un estroma sarcomatoide nos habla de mal pronóstico, es un indicio de mal pronóstico, así como también hoy día se usa mucho la genética, la biología molecular, para saber los subtipos de tumores. Y se vio que aquellos subtipos, por ejemplo, de carcinoma de células claras, carcinoma cromófobo, o aquellos que tenían deficiencia en succinato deshidrogenasa, prácticamente se presentaban en un estadio avanzado, tenían mucha carga genética y el pronóstico era peor en estas neoplasias. Bueno, hasta ahí era la introducción. Ahora vamos a empezar a hablar del carcinoma de células claras. Solamente los más frecuentes vamos a hablar. Bueno, en las células claras, en cuanto al origen, es del túbulo contorneador proximal y es el tumor más frecuente. Y lo primero que deben de pensar si tienen un paciente con una probable neoplasia renal. Este tumor representa el 70 al 80% y puede originarse de manera esporádica, de la nada, o sea, de no exista, digamos, casos familiares ni antecedentes familiares. O bien puede que existan casos familiares y que tengan una mutación, específicamente tengan una patología que se llama VHL, que es von Hippel-Lindau, que es una patología autosómica donde el paciente tiene predisposición a desarrollar otras neoplasias, o sea, en riñón y en otros órganos. Se vio que esta patología llamada von Hippel-Lindau, los pacientes tenían pérdida de secuencias del brazo corto, del cromosoma 3, producían una deleción en el 3P o una translocación no equilibrada 3,6, 3,8 y 3,11, con pérdida en ciertas regiones que albergaban este gen. O sea, la genética es muy alta en los carcinomas renales. Macroscópicamente este es el que describimos. El aspecto es heterogéneo, el tamaño es variable, puede ser pequeño, puede ser una gran masa, pero que tiene ese aspecto multicolor, donde vemos áreas amarillentas, grisáceas, de hemorragia, de necrosis. Los márgenes son bien definidos y están limitados dentro de la cápsula renal. Tienen como una pseudocápsula que le envuelve, por más de que este sea un tumor maligno. Y generalmente es unilateral, de un solo lado. Entonces, si nosotros miramos esta imagen y miramos aquí,
al 80%. 2, la macroscopía multicolor y que está en un poco. Este otro caso vemos que invade el ilio renal. Y se acuerdan que decíamos que si invade el ilio, invade la vena, el pronóstico es malo. ¿Cómo es la microscopía que ustedes estuvieron estudiando en el laboratorio? Él tiene varios patrones. Puede hacer un patrón sólido, trabecular, tubular, asanar, ¿verdad? Donde las células se disponen en pequeños grupitos y lo que más llama la atención en estas células es que tienen un abundante citoplasma claro, granular y una vasculatura ramificada. Las células tienen un aspecto redondo a poligonal y aquí se utiliza el grado nuclear de forma. Donde si nosotros aquí miramos, y les voy a comparar aquí exclusivamente donde se ve el eritrocito. Primeramente, ¿cómo son nuestros núcleos? ¿Son redonditos o no? Sí, son redonditos, son bien delimitados. Si comparamos con el eritrocito, tienen aproximadamente el mismo tamaño. Entonces, esto sería un grado 1 de la clasificación de Forman. Se usan los eritrocitos para poder comparar. Ahora les voy a mostrar otros. En este otro caso, ¿verdad? Los núcleos son redonditos, sí o no, o ya vemos irregularidades en el núcleo. Ya hay irregularidades, no son muy redonditos, ¿verdad? Son irregulares. Y si nosotros comparamos con el eritrocito, el núcleo, ¿verdad? Los núcleos ya son iguales a 2 hematinas. Entonces, este sería un grado 2 de la clasificación de Forman. Obviamente tenemos que buscar, ¿verdad?, estructuras que nos recuerden al riñón, como glomérulos, ¿verdad? Ya que carcinoma de células claras hay en varias ubicaciones. Generalmente ellos se disponen en pequeños grupos, como dijimos, pueden ser sólidos, pueden estar en acinos, cordones, hileras, tienen varias formas de presentación. Pero lo que nos va a llevar al diagnóstico es el aspecto del citoplasma claro, que es por el acúmulo ya sea de glucógeno o grasa. Aquí, por ejemplo, vemos mucha vascularización en esta neoplasia. Vemos nuestros núcleos que son bien delimitados, bien redonditos, ¿verdad? Y básicamente tendríamos que comparar y decir, ¿es un grado 1 o es un grado 3? ¿Verdad? Generalmente tenemos que usar, ¿verdad?, y mirar varios campos para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Aquí parece ser un grado 1. Como dijimos, ellos pueden crecer hacia los cálices, pelvis, extenderse a lo que es el uréter, invadir la vena renal. ¿Y por qué es tan malo si invadía el ilio, si invadía la vena? El problema es que si invade la vena renal, el tumor llega a la vena cava, ¿verdad?, y puede alcanzar el lado derecho del corazón, hacer metástasis al corazón. Ahí está porque es un mal pronóstico si llega a invadir, ¿verdad?, el ilio y la vena renal. Sobre todo también es el mal pronóstico si hace cambios como sarcomatoides, donde hay ese aspecto del mesénquima maligno. Bueno, entonces carcinoma de células claras es el tumor más frecuente del riñón y el primero que deben de pensar si tienen un paciente con una probable neoplasia renal. Carcinoma papilar. El carcinoma papilar en cuanto al origen ya es diferente. Él se origina en el túbulo contorneado distal y en cuanto a la frecuencia es el segundo en frecuencia, 10 a 15%. Más frecuentemente en pacientes que tienen un prototipo donde su antecedente es enfermedad quística asociada con diálisis. O sea, tiene un antecedente patológico personal. También se vio que ellos tenían anomalías genéticas, sobre todo trisomías de 7, 16, 17, o también la pérdida del cromosoma gen, o sea, que también tiene una carga genética esta neoplasia. Y a diferencia del anterior, que más frecuentemente era unilateral, que estaba en un polo, este más frecuentemente es multifocal, o sea, hay más de un tumor y es bilateral. Son hemorrágicos y quísticos, es decir, tienen un aspecto más heterogéneo a la masoscopía y él está revestido por células cúbicas acilíndricas bajas que se organizan en una estructura papilar. Recuerden que para que llamemos forma papilar tenía que tener un eje de tejido fibroconectivo y vascular y ahí
papilas, que si vamos acercando la imagen, vamos a ir viendo que estas papilas están revestidas por núcleos activos. Si esto tuviéramos que gradar, fíjense que el núcleo tenemos que mirar, ¿verdad?, cuál es el tipo de núcleo que va a predominar. Los núcleos, algunos tienen un aspecto redondo y regular, pero hay otros núcleos irregulares y muy grandes como este que está aquí, ¿verdad? Aquí también vamos viendo que va predominando algunos núcleos irregulares que son mayores comparando con el eritrocito. O sea, este es grado 2 mínimo, grado 1 no puede ser. Les voy a mostrar el grado 1 como es bien bonito. Este sería un grado 2, donde vemos los núcleos bien homogéneos, bien pequeñitos. En este caso está revestido por un epitelio cilíndrico bajo. Y esto, si vamos comparando con los eritrocitos, tienen aproximadamente el mismo tamaño. El papilar, el segundo, en frecuencia bilateral y tiene un aspecto más heterogéneo, se usa el sporo de forma. El cromófobo representa el 5% de los cánceres renales y se origina de las células intercaladas de los túbulos colectores. Él tiene un tumor idéntico, que es el oncocitoma, que es su diagnóstico diferencial, tanto en la macro como en la microscopía. Aquí no se usa el sporo de forma, porque se vio, ¿verdad?, que el comportamiento del cromófobo era muy variable. A veces le grababan como un grado 1, pero tenía un comportamiento más agresivo, o lo grababan como un grado 2 o grado 3 y tenía un comportamiento más benigno. Entonces, por eso no existió esa correlación, entonces no es utilizado. Macroscópicamente es de un color amarronado, bien circunscrito, y tiene una cicatriz en el centro que tiene un color fibrótico, blanquecino, beige o amarillento. Y él microscópicamente está revestido por células bien eosinófilas de aspecto granular, donde tienen un pequeño halo blanquecino que le envuelve. Y él también nos dice aquí que puede distribuirse en láminas sólidas que se concentran alrededor de los vasos. Esto sería una pieza de nefrectomía sin estar fijado con el color. Esto que vemos aquí de color marrón, que tiene una cicatriz un poco amarillenta, amarillo blanquecina, este es el tumor. Y así mismo se ve el oncocitoma. Por eso es que hay que hacer el diagnóstico diferencial en la microscopía, porque en la macro son parecidos. Inclusive, esto sí se hace un estudio de imágenes, el médico va a describir el tumor, ¿verdad?, va a decir que es bien delimitado, pero va a ser difícil de que él sospeche de que sea un cromófobo. Aquí vemos otro tumor, ¿verdad?, tiene también ese color amarronado y aquí se ve la cicatrización. Aquí vemos otro tumor que es como bien delimitado y hacia esas áreas de cicatrización. Aquí hay otra neoplasia. El carcinoma cromófobo, ¿verdad?, como aquí observan, el citoplasma es eosinófilo, a diferencia del de células claras, que les voy a ir mostrando cómo se ve. Por dentro, el citoplasma tiene ese aspecto como espumoso, así como si fuese macrófago espumoso. Ese es el prototipo de célula que se ve en el cromófobo. Y hay, por supuesto, más de dos núcleos evidentes, células hipercromáticas, que me permiten diferenciarlo y hacer el diagnóstico diferencial comparando con la otra neoplasia que mencionamos, que es neoplasia. Oncocitoma. Porque oncocitoma es benigno y este es maligno. Si yo les voy mostrando otras imágenes del cromófobo, como vemos aquí, da para ver que la arquitectura de la célula se parece hasta la de células claras, ¿verdad?, pero tiene por dentro en su citoplasma ese aspecto granular o arenoso, que es porque él tiene muchas mitocondrias, que le da ese aspecto eosinofílico al observar en la microscopía. Aquí vemos otro cromófobo, ¿verdad?, con las mismas características, pero nuestros núcleos son más activos, ¿verdad?
Anteriormente se usaba el score de Furman, luego se dejó de usar. Carcinoma de ductos colectores, esto es muy infrecuente, tanto que 1% de los cánceres renales pertenecen a esta categoría. También se le llama carcinoma del conducto colector de Benigni. Y él también presenta de lesiones, pérdidas de cromosomas, ¿verdad? Es decir, todas estas neoplasias que hablamos hasta ahora, todas tienen carga genética como factor crucial. De hecho, que hoy día existen varias neoplasias que ya se hacen biología molecular para confirmar el diagnóstico, así como el mama, ¿verdad? El mama era, decíamos, bueno, es un carcinoma de tipo lobulillar, pero tiene que ir a inmunohistoquímica para saber a qué tratamiento va a responder. Macroscópicamente es un tumor gris blanquecino, se ubica muy bien en la médula, de bordes irregulares, tiene canales irregulares que nos recuerdan a un adeno, un patrón glandular, y él está revestido por células hipercromáticas atípicas que tienen un patrón que le llaman en tachuela. Tachuela sería clavo o prego. ¿Conocen el prego, verdad? Para nosotros es clavo. ¿Por qué? Porque las células tienen como su cabecita más grande y tienen como un cuerpo así finito, como si fuese un clavo o tachuela o prego. Entonces aquí vemos una masa completamente irregular, de gran tamaño, inclusive aquí ya da para decir que es de mal pronóstico porque estamos viendo que hay invasión del hilio renal. ¿Qué es lo que se ve en la microscopia? Primeramente se va a ver áreas de hipercelularidad, o sea, vamos a ver que hay muchas células que están revistiendo a los canales. A medida que vamos acercando a estos canales, vamos a ver que son células atípicas, y si esto acercamos aún más, vamos a ver que los túbulos tienen estas células hipercromáticas y pleomórficas que tienen la cabecita grande, como estamos viendo aquí, y el cuerpo como más finito. Y a esto es lo que le llaman patrón en tachuela de las células que revisten a estas estructuras tubulares. ¿Cuál es el tratamiento? Para todas las neoplasias del riñón, el tratamiento es la cirugía radical, es nefrectomía. Ciertos órganos, como estuvimos estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, testículo, riñón, no hay biopsia, o sea, es retirar el órgano. Lo mismo que vamos a ver en el sistema nervioso central la próxima semana, ¿verdad? Que va a ser nuestra última clase. Sistema nervioso central es retirar, ¿verdad? El neurocirujano muchas veces se da cuenta de que no extirpa todo por la ubicación misma, ¿verdad? Vamos a ver tumores como justamente que estuvieron estudiando el astrocitoma pilomixoide, está más bien ubicado en el hipotálamo y es de muy difícil acceso, y muchas veces el neurocirujano sabe que no sacó todo, ¿verdad? Y sabe que tiene que complementar con una quimio, con una radio, ¿verdad? Dependiendo del tipo histológico de neoplasia que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice es que el tratamiento para todas las neoplasias renales, porque obviamente el paciente va a tener una clínica, ¿verdad? Que va a consultar al médico, ya sea un especialista en medicina interna, ya que se llama tumor del internista, o con un endocrinólogo, porque muchos de ellos tienen síntomas endocrinológicos. De ahí se le va a solicitar un estudio de imágenes, donde la medicina por imágenes va a informar que hay un tumor a nivel del riñón, ¿verdad? Y ahí es donde ya se programa la cirugía, ¿verdad? Y nosotros ya recibimos la pieza, nosotros nunca recibimos una pieza de biopsia renal, generalmente son ya nefrectomías, ¿verdad? Y ahí lo que nos dice, debe hacerse hincapié, ¿verdad?, en la necesidad de realizar ecografía renal a todo paciente mayor de 40 años que presente un cuadro clínico poco definido. O sea, si hay sintomatología donde vemos el hemograma, vemos la orina, vemos el cultivo, no cierra, ¿verdad? Hay hormonas que están alteradas, ¿verdad? Entonces, hay que solicitar una ecografía renal para saber cómo está el riñón. O sea, llegó 40 años y realmente hay que hacerse una ecografía renal para ver cómo está el riñón. Y más si hay sintomatología poco específica. Bueno, hasta ahí los tumores más frecuentes de la adulto. Ahora vamos a entrar en el tumor de Wills o nefroblastoma. El nefroblastoma era excepción a la regla según aquella clasificación de neoplasia
clase donde hablábamos de nomenclatura general cuando iniciábamos la clase. Tiene una incidencia de 1 por cada 10.000 niños en los Estados Unidos. Es el tumor renal más frecuente de la infancia y cuarto tumor maligno más frecuente en pediatría que van a estar estudiando dentro de unos años. ¿A qué edad se detecta más frecuentemente? Entre los 2 y los 5 años. 5 a 10% son bilaterales, sincrónicos o metacrónicos. ¿A qué se refiere sincrónico y metacrónico? Sincrónico significa, supongamos se le detectó al paciente en el riñón del lado derecho y hasta 6 meses después que se le detecte en el otro lado, en el lado izquierdo, se considera que son tumores sincrónicos. Pasó los 6 meses, supongamos tuvo un diagnóstico de tumor de Wilms, ¿verdad?, del lado derecho, y pasó un año después y se le detectó que hay en el otro riñón, entonces se le llama metacrónico. O sea, son tumores sincrónicos o metacrónicos. No caso não seria metástasis. No, no son metástasis. Só. Sincrónico o metacrónico. Si es metástasis, generalmente es difícil que uno haga metástasis al otro en riñón. Bueno, como en todos los tumores renales, tienen mucha carga genética asociada y están asociadas, por ejemplo, al síndrome de Ward, que se llama Wilms aniline, donde hay ausencia de iris. También en el síndrome de Dennis-Drash, en un 90% de casos, y vamos a ir viendo esto de qué se trata. También en el síndrome de Beckin-Bellman. El síndrome de Wilms anilia son pacientes que tienen tumor de Wilms y ausencia de iris. Es decir, no tienen iris, ¿verdad? En un examen oftalmológico, ellos no tienen iris, no son ciegos, pero tienen una mala visión, una visión borrosa, ¿verdad? Que esto, sumado la ausencia de iris más el Wilms, se le llama síndrome de Ward, que es Wilms anilia. También está el síndrome de Dennis-Drash, donde se vio que hay alteraciones cromosómicas en el cromosoma 11p13, y en el Beckin-Bellman, donde está alterado el cromosoma 11, también está alterado en el punto 15.5, y mutaciones de beta-catenina. El síndrome de Dennis-Drash, el paciente tiene pseudohermafroditismo. Es decir, por ejemplo, tiene testículos, ¿verdad? O sea, tiene sacos escrotales, pero los testículos están mal formados, están vacíos. O forma, por ejemplo, hay un fondo de saco vaginal, pero no desarrolla la vagina. Entonces, tienen esas genéticas, esos fenotipos que son al mismo tiempo como masculinos y femeninos, ¿verdad? Tienen ciertas distorsiones arquitecturales, ¿verdad?, ya en la anatomía misma, como también en la parte fenotípica, donde esto es detectado por un médico, ¿verdad? Tienen asociación con tumor de Wilms. Este síndrome, esto se conduce a una insuficiencia renal crónica y se vio que genéticamente ellos tenían mutaciones en el cromosoma 11p. Por otro lado, el síndrome de Beckin-Bellman, los pacientes tienen una hemihipertrofia. Es decir, sabemos que si nos trazamos una línea imaginaria no somos simétricos, existe una ligera asimetría, pero en ellos se nota esa hemihipertrofia de un lado del cuerpo que es mayor que el otro. Macroglosia, la lengua es muy grande, ¿verdad? Tienen onfaloceles, muchas veces las vísceras están afuera, ¿verdad? Se tiene que hacer una cirugía ya, o nacen así, ¿verdad? Se hace una cirugía por parte de cirugía pediátrica. Visceromegalias, las vísceras son muy grandes comparados con lo que sería lo normal, ¿verdad? Y ellos son los que tienen mayor riesgo de terminar desarrollando un tumor de Wilms posteriormente. ¿Cuál es la clínica? Es una masa abdominal unilateral, hematuria, dolor abdominal, obstrucción intestinal e hipertensión. O sea, la hipertensión en los niños tiene que llamar la atención, tenemos que pensar que podría tratarse de esta patología. Cuando ellos se detectan, muchas veces ellos ya hicieron metástasis a pulmón y el tratamiento es la nefrectomía y luego sumado más quimioterapia.
o glomérulos abortivos, donde es el patrón epitelial. Hay un epitelio maligno que imita a un adenocarcinoma. Y tenemos un patrón mesenquimal, donde aquí se identifican células fusiformes sarcomatoides. Tiene tres patrones distintos y sumado a esto, algunos pacientes pueden tener componente heterólogo. Si hay componente heterólogo, esto es de peor pronóstico. ¿Cuáles son los componentes heterólogos? Puede tener epitelio escamoso, mucinoso, músculo liso, adiposo, cartílago, inclusive puede tener tejidos neurológicos. Es impresionante el mundo de las neoplasias, ¿verdad? De cómo esto va, por ejemplo, en el endometrio, como vimos, ¿verdad? En el tumor germinal mixto, maligno, del testículo, del ovario, ¿verdad? Cómo se van generando varios tipos de tejidos, ¿verdad? Y sumado a todo esto, 5% puede tener presencia de células anaplásicas, que ahí empeora aún más el pronóstico. Entonces, esta primera imagen que observamos es el patrón epitelial, el patrón que le llama de túbulos abortivos o glomérulos abortivos, donde se ve luces tubulares, ¿verdad? Como un patrón adeno revestido por células activas. Este segundo patrón que vemos es el patrón de células pequeñas redondas azules, que es el patrón blastemal, donde las células son hipercromáticas y pleomórficas. Este nuevamente es el patrón de tipo epitelial. Aquí también vemos el patrón epitelial, donde imita a las rosetas ependimarias que vamos a ver en la próxima semana, ¿verdad? Las famosas rosetas ependimarias verdaderas, ¿verdad? Que tienen este aspecto. Y este sería el patrón de sarcoma, ¿verdad? Donde las células son bipolares, son fusiformes. Aquí vemos una mitosis atípica. Recordemos que las mitosis podrían estar en varias fases: anafase, telofase, profase, y hasta dos polos, o sea, hasta bipolares son consideradas típicas. A partir de tripolar, cuatripolar, todas aquellas que tenían aspecto de estrella, mariposa, todo eso son mitosis atípicas. Entonces aquí nuevamente vemos esos patrones, ¿verdad? El patrón de glándulas, aquí vamos identificando el patrón de células pequeñas, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el tumor maligno más frecuente. Si se dieron cuenta, solamente estudiamos los tumores más frecuentes: carcinoma de células claras, papilar, el cromófobo y el de los ductos colectores. Y el infantil más frecuente, que es el nefroblastoma. Ahora, entre los benignos también solamente vamos a estudiar los más frecuentes: el angiomiolipoma. Si ustedes recuerdan, según la clasificación de neoplasias, también llega considerado un tumor mixto. ¿Por qué? Porque él está formado por vasos, músculo liso y tiene tejido adiposo, o sea, grasa. Se presenta en 25 a 50% con pacientes que tienen antecedentes de esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una patología también autosómica, donde el paciente tiene riesgo de desarrollar angiomiolipoma, rhabdomioma cardíaco, amartomas en la piel, o sea, de desarrollar múltiples tumores. Esta es una pieza que me había llegado a mí específicamente, ¿verdad? Donde este es el riñón, ¿verdad? Y todo este es el tumor, ¿verdad? Básicamente, para los médicos, los imagenólogos, cuando ellos ven esto, ellos no saben si es benigno o es maligno, ¿verdad? Simplemente ven que hay una masa de gran tamaño, ¿verdad? Y se decide la cirugía. Si son angiomiolipomas y son pequeños, que tienen ese aspecto adiposo, probable angiomiolipoma, generalmente se controla. Pero en este caso este era muy grande, prácticamente tiene como un casco el riñón, ¿verdad? Y este era el corte, ¿verdad? El corte se ve que tiene ese aspecto adiposo, tiene áreas de hemorragia. Microscópicamente, ¿qué vemos, verdad? Vemos un patrón de tejido adiposo, vamos identificando un patrón de estructuras vasculares, ¿verdad? Vemos entre esos patrones músculo liso, ¿verdad? Aquí vemos otro angiomiolipoma, un tumor grande, ¿verdad? Hemorrágico, donde al observar en la lámina se ve los patrones muscular. Aquí se identifica el tejido adiposo, aquí se identifican áreas renales, aquí nuevamente el tejido adiposo, vasos, ¿verdad? Revestidos por hematíes, donde se identifican hematíes en el interior. Y con eso se llega al diagnóstico de angiomiolipoma, un tumor benigno.
Oncocitoma es 5 a 15% de los benignos, también se origina de las células intercaladas de los conductos colectores, o sea, mismo origen que el carcinoma cromófobo. Macroscópicamente son tumores de color marrón, son homogéneos y tienen una cápsula, ¿verdad? Microscópicamente está constituido por células grandes eosinofílicas que tienen núcleos de aspecto benigno. Esa es la única diferencia, porque les voy a mostrar que se parece. Este sería la macro, ¿verdad? Un tumor que vemos de un color amarronado, que tiene como unas áreas de cicatrización. Al corte, sobre todo a los cortes seriados, se ven esa cicatriz como estrellada en el centro, ¿verdad? Que si volvemos al carcinoma cromófobo y lo comparan, van a ver que sobre todo son muy parecidos, ¿verdad? Tiene un color marrón, bien delimitado, una zona de cicatriz. La microscopía es la que va a delimitar, porque básicamente nosotros también vamos a ver este aspecto eosinofílico y granular, porque también tiene muchas mitocondrias. Solo que aquí los núcleos vamos a ver que son pleomórficos, que son atípicos, y aquellos rasgos de malignidad, como hipercromasia, pleomorfismo, etc., mitosis. Entonces, si nosotros volvemos al oncocitoma, aquí les voy a mostrar. Son parecidos, ¿verdad? Tiene ese color amarronado, tiene las zonas de cicatrización, ¿verdad? Son bien delimitados. Aquí nuevamente una masa, un riñón sin fijar un formol, donde se ve la masa, se ve la zona de cicatrización estrellada, ¿verdad? Pero a la microscopía vamos a identificar células con citoplasma eosinófilo, núcleo homogéneo, coloración homogénea, que si vamos acercando la imagen vamos a ir viendo que los núcleos tienen el mismo tamaño, ¿verdad? O sea, son células de características